Lectura del libro El conflicto de los siglos de Helena Harmon de White, capítulo 40. El tiempo de angustia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación hasta aquel tiempo. Mas en aquel tiempo será librado tu pueblo, es decir, todos los que fueren hallados escritos en el libro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho está. Y todas las huestes de los ángeles depositan sus coronas mientras el solemne anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo aún. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el dominio, el señorío de los reinos, por debajo de todos los cielos, va a ser dado a los herederos de salud, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya más a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciando su amor y pisoteado su ley. Los malos han concluido su tiempo de prueba. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenará. El mundo entero será envuelto en ruinas más espantosas que las que estallaron antiguamente sobre Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al enumerar al pueblo,
un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles por mandato de Dios, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se les mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su rabia se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intenso aún mayor. Cuando la presencia de Dios se hubo retirado de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraban. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, se creían aún el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y que el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá finalmente retirado, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, ha de asemejarse al celo por Dios. Una vez que el sábado se haya vuelto el punto especial de controversia en toda la cristiandad y que las autoridades religiosas y civiles se hayan unido para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se exigirá con insistencia que no se tolere a los pocos que se opongan a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran que toda la nación sea lanzada en la confusión y la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Juan capítulo 11, versículo 50. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá un decreto contra todos los que santifiquen el sábado del cuarto mandamiento, denunciándolos como merecedores de las penas más severas y autorizando al pueblo para que los maten después de algún tiempo. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos.
El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descrita por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob. Así dice Jehová: hemos oído el ruido de un terror, pánico, hay alarmas y no paz alguna. ¿Por qué se han vuelto pálidos todos los rostros? ¡Ay! Porque grande es aquel día, de modo que ninguno lo iguale. Y es el tiempo de la apretura de Jacob, mas él será librado de ella. Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7. La noche de la apretura de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de la angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición de su padre, intentaba dar a Esaú. Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país, con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país, se llenó de terror al tener noticia de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían que iban a caer irremisiblemente, víctimas de la violencia y bajo la espada del hermano. A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que lo había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios. Su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así deberían hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia, procurar presentarse ante el mundo en una actitud conveniente a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. Después de haber despedido a su familia para que no presenciara su apuro, Jacob permaneció solo para alejar con Dios. Para alegar con Dios, confiesa su pecado y reconoce agradecido la bondad de Dios para con él, a la vez que humillándose profundamente, invoca en su favor la alianza hecha con sus padres y las promesas que le fueran hechas a él mismo en su visión en Betel y en tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida. Todo está en peligro, en las tinieblas, en la soledad. Sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto una mano se le pone sobre la espalda. Se le figura que un enemigo va a matarle y con toda la energía de la desesperación lucha con él. Como el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural al tocarle. El hombre fuerte parece quedar paralizado y cae impotente, tembloroso y suplicante al cuello de su misterioso antagonista.
Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha luchado. Aunque derrotado y presa de los más agudos dolores, no ceja en su propósito. Desde hace mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado. Ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. El ser celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se le adhiere pidiéndole su bendición. El ángel le insta, suéltame que ya raya el alba. Pero el patriarca exclama, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. ¡Qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia las de Jacob! Si estas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiera caído muerto, pero lo que se les inspiraba era más bien la seguridad del que confiesa su flaqueza e indignidad, pero que sin embargo confía en la misericordia de un Dios que guarda la alianza. Y luchó con el ángel y prevaleció mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión. Aquel mortal pecador y sujeto al error prevaleció sobre la majestad del cielo. Él se había tenido tembloroso a las promesas de Dios, y el amor infinito no podía rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, le fue cambiado el nombre. En lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Y el haber prevalecido Jacob sobre Dios era una garantía de que sería el más fuerte en la lucha con los hombres. No temía más arrostrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y pretendía tener derecho para destruirlo a causa de su pecado. Había inducido a Esaú a que marchase contra él, y durante la larga noche de lucha del patriarca, Satanás se esforzó en hacer patente a su culpabilidad a fin de que desanimarlo y apartarlo de Dios. Jacob fue casi empujado a la desesperación, pero sabía que sin la ayuda de Dios perecería. Se había arrepentido sinceramente de su gran pecado y apelaba a la misericordia de Dios. No se dejó desviar de su propósito, sino que se adhirió firmemente al ángel e hizo su petición con ardientes clamores de agonía hasta que prevaleció. Así como Satanás hizo que Esaú marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Y así como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, y solo la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer y los presenta ante Dios del todo exagerados, pretendiendo que esa gente es tan merecedora como él mismo de ser excluida del favor de Dios.
declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Los reclama como presa suya y pide que les sean entregados para destruirlos. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite tentarlos hasta el mismo extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Tienen entera conciencia de su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerla ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Es verdad que el pueblo de Dios será rodeado de enemigos que traten de destruirlo, pero sin embargo, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte, pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y que debiesen perder su vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. De todos lados oyen hablar de conspiraciones y traiciones y observan la actividad amenazante de la rebelión. Eso hace nacer en ellos un deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los perversos llegue a su fin. Pero mientras piden a Dios que detenga el progreso de la rebelión, se reprochan a sí mismos con gran sentimiento el no tener mayor poder para resistir y contrarrestar la potente invasión del mal. Se dan cuenta de que si hubiesen empleado siempre toda su habilidad al servicio de Cristo, avanzando de virtud en virtud, las fuerzas de Satanás no tendrían tanto poder sobre ellos. Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento de sus numerosos pecados y reclamando la promesa del Salvador, a menos que echen mano a esos enemigos de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí que hagan paz conmigo. Isaías capítulo 27, versículo 5. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar, se agarran al poder de Dios como Jacob se agarró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si Jacob no se hubiese primeramente arrepentido del pecado que cometió, adueñándose fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración, ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios guardase pecados aún inconfesos,
Cuando estén atormentados por el temor y la angustia, serían aniquilados. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que los librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tienen culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no pueden recordarlos. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida, pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que Él no sancionará ni tolerará el mal en manera alguna. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados, en los registros del cielo serán vencidos por Satanás. Cuanto más ponderada sea su profesión y cuanto más honroso el puesto que desempeñan, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios, y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación a este último y terrible trance, confesarán sus pecados con palabras de angustia y consumidora, mientras los malvados reirán de su apuro. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si los juicios de Dios no tuviesen curso. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados y tratados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará sus ángeles para consolarlos y protegerlos en tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande, las llamas del horno parece como ya fueran a consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su más floreciente prosperidad, pero es necesario que pasen por el horno de la prueba. Es preciso que su mundanidad sea consumida para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, el atraso y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El periodo de prueba les es dispensado a todos para que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es
prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se atengan a las promesas de Dios como Él lo hizo, y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios. Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como tirantes todas las facultades del alma. Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Los que no ponen en ejercicio más que poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias, y a un caso que soporten la prueba serán sumergidos en el tiempo de angustia, en mayor aflicción, porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo una terrible depresión de desaliento. Deberíamos entrar ahora en relación con Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Deberíamos más bien sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza, la más absoluta abnegación de sí mismo con la aprobación divina, valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella. Debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos quitándonos nuestros ídolos, ya sean estos oro, casas o tierras feraces. La juventud no se dejaría seducir por el pecado si se negase a entrar en otro camino que en el que pudiera pedir las bendiciones de Dios. Si los portadores del último solemne mensaje para el mundo rogasen por la bendición de Dios, no con frialdad, indolencia y dejadez, sino con fervor y fe, como hizo Jacob, encontrarían muchos lugares de que poder decir: he visto a Dios cara a cara y fue librada mi vida. Génesis 32, versículo 30. Serían considerados como príncipes en el cielo, con poder para prevalecer sobre Dios y los hombres. El tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación, está a punto de empezar, y para entonces necesitaremos de una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. Las imaginaciones más fecundas no alcanzan a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa experiencia. En aquel tiempo de prueba, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, vivo yo, dice Jehová. El Señor
que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia, tan solo a sus propias almas librarán. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, deberíamos tratar de perfeccionarnos en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que no se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe del mundo y él nada tiene en mí. San Juan capítulo 14 y versículo 30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender la dulzura y humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre, no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que encierra el objeto de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz en el cielo que exclamaba: ¡ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene ya muy poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La rabia de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción llegará a su colmo durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engañosa e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y que reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Efectuarán curaciones maravillosas y milagrosas y asegurarán haber recibido revelaciones del cielo que contradigan el testimonio de las Escrituras. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo.
La Iglesia ha hecho profesión desde hace mucho tiempo de esperar el advenimiento del Salvador como la consumación de sus esperanzas, pues bien el gran engañador simulará que Cristo habría venido, que Cristo habrá venido en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador parecido a la descripción que la del Hijo de Dios nos da Juan en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. La gloria que le rodea superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día que Él ha bendecido. Declara que todos los que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, negándose a oír a sus ángeles que le ha enviado con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y casi irresistible. Así como los samaritanos habían sido engañados por Simón, el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio diciendo: este es aquel poder de Dios que se llama grande. Hechos capítulo 8, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Sus bendiciones van dirigidas a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la cólera de Dios será derramada sin mezcla. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador ha prevenido a su pueblo contra este engaño, ha predicho claramente cómo será su segundo advenimiento. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible fuera, a los escogidos mismos. Si pues os dijeren: he aquí en el desierto está, no salgáis, o he aquí en los aposentos, no lo creáis, porque como relámpago sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que tendrán cautivo al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz.
El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Se siente el pueblo de Dios actualmente bastante firme en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Satanás, si es posible, les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas del modo que el camino les esté obstruido, los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracia a Dios por las fortificaciones de las peñas. Isaías capítulo 33, versículo 16. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días enojosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en odiosos calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esta hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la muerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o Daniel en el foso de los leones? Sión, empero, ha dicho: me ha abandonado Jehová, y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré ya de ti. He aquí que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida. Isaías capítulo 49, versículo 14 al 16. El Señor de los ejércitos ha dicho: aquel que os toca a vosotros, le toca a él, a la niña de sus ojos. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, sin embargo,
Las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndole luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí viven los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Los juicios de Dios caerán sobre los que tratan de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con los malos les da alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Jehová se levantará como en el monte Perasim, y se indignará como en el valle de Gabaón, para hacer su obra extraña, y para ejecutar su auto extraño. Isaías capítulo 28 y versículo 21. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar le es extraña. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. El Señor es compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Sin embargo, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta cuarta generación. Jehová es lento en iras y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y Nahum capítulo 1, versículo 3. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de lo severo que ha de ser la retribución que les espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor de hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su cólera sin mezcla de misericordia. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla de la cólera de Dios de la que son amenazados. Los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes del libertamiento final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a estas mismas plagas tan temibles: el tazón derramado sobre la tierra por uno de los ángeles convirtióse en úlcera maligna y gravosa en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El tazón derramado por otro ángel en el mar se convirtió en sangre como de un muerto, y de toda alma viviente de las que había en el mar murió, y el tercero derramó su tazón en los ríos y las fuentes de agua,
y ellos también se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres, oh santo Dios, por cuanto has juzgado así, porque han derramado los hombres la sangre de santos y de profetas, y tú a ellos les has dado a beber sangre, porque lo merecen. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2 al 6. Al condenar a la muerte al pueblo de Dios, los que hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Del mismo modo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. En la plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y ardieron los hombres con grande calor. Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra. En tan terrible tiempo, el campo está asolado, la tierra está enlutada, porque se ha perdido la siega del campo. Todos los árboles del campo están marchitos. Ya, aullad, porque el gozo se ha acabado entre los hijos de los hombres. Los granos que se pudren debajo de sus terrones, asolados están los graneros. Como gimen las bestias, lloran las vacadas, porque no tienen pasto. Se han secado los arroyos de las aguas, y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Las canciones del palacio se convertirán en aullidos en aquel día, dice Jehová el Señor. Serán muchos los cadáveres en todo lugar, los echarán fuera con silencio. Joel capítulo 1, versículos 10 al 12, 17 al 20, Amós capítulo 8, versículo 3. Estas plagas no serán universales, pues los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que han caído sobre los hombres antes del fin del tiempo de prueba han sido mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo ha impedido que el pecador recibiese la medida completa de su culpabilidad. Pero en el juicio final, la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaran. Y aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni escasez de agua, sino de oír las palabras de Jehová, y andarán vagando de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente correrán de acá para allá en busca de alguna palabra de Jehová, y mas no la hallarán. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Dios, que cuidó de Elías, no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que
cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados están muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán a sus necesidades. Escrito está del que ande en justicias, que pan le será dado y que su agua será segura. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo, Jehová, les escucharé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Isaías capítulo 33, versículo 16 y capítulo 41, versículo 17. Mas aunque la higuera no floreciere y no hubiera fruto en la vid, aunque faltare el producto del olivo y los campos nada dieren de comer, aunque las ovejas fueren destruidas del aprisco y no hubiere vacas en los pesebres, sin embargo, los que le teman se regocijarán en Jehová y se alegrarán en el Dios de su salvación. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. Jehová es tu guardador, Jehová es una sombra para ti a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Salmo 121, versículos 5 al 7. Porque Él te hará escapar del lazo del cazador y de la asoladora pestilencia. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de la pestilencia que anda en tinieblas, ni de la mortandad que hace estragos al mediodía. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Tan solo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los inicuos, por cuanto has dicho: tú, oh Jehová, eres mi refugio, al Altísimo has puesto por tu habitación. No te sucederá mal alguno, ni plaga tocará en tu morada. Salmos 91, versículo 2 al 10. Sin embargo, a vistas humanas parecerá que el pueblo de Dios tuviese que sellar pronto su testimonio con su sangre, como lo hicieron los mártires que les precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los haya abandonado en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. Los malos triunfan y se oye este grito de burla: ¿dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras manos si sois verdaderamente su pueblo? Pero esos fieles cristianos que esperan se acuerdan de Jesús muriendo en la cruz del Calvario y a los sumos sacerdotes y príncipes gritando en tono de mofa: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. San Mateo capítulo 27, versículo 42. Como Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan la agonía de sus almas. Están pálidos, pero sin embargo no dejan de orar con fervor. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos
en fuerza estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones con ternura y simpatía. Están esperando la orden de su jefe para arrancarlos al peligro, pero tienen aún que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser bautizado con el bautismo. La misma dilación tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones, mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre. Son inducidos al ejercicio de la fe, de la esperanza y de la paciencia, cosa que poco hicieron durante su experiencia religiosa. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor de los elegidos. ¿Y acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos, que claman a Él día y noche? Os digo que defenderá su causa presto. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. El fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. El trigo será recogido y atado en gavillas para el granero de Dios. La cizaña será amarrada en haces para los fuegos de destrucción. Las centinelas celestiales, fieles en sus puestos, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes estacionados en torno de toda alma fiel. Algunos son atacados en su huida de las ciudades y pueblos, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles bajo la forma de guerreros. En todos los tiempos Dios se ha valido de santos ángeles para socorrer y liberar a su pueblo. Los seres celestiales han tomado parte activa en los asuntos de los hombres. Han aparecido con vestidos que relucían como el rayo. Han venido como hombres en traje de caminantes. Ángeles han aparecido bajo forma humana, los siervos de Dios. Han descansado bajo los robles del mediodía como si hubiesen estado cansados. Han aceptado la hospitalidad en hogares humanos. Han servido de guías a viajeros extraviados. Con sus propias manos han alumbrado los fuegos del altar. Han abierto las puertas de las cárceles y libertado a los siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra del sepulcro del Salvador. Ángeles suelen encontrarse a menudo en forma humana en las asambleas de los justos y visitan también las de los malos, como lo hicieron en Sodoma, para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia, así que por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes.
Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben sus propias vidas a los pocos fieles a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Aunque los gobernantes de este mundo no lo sepan, sin embargo, ángeles han aparecido a menudo como oradores en sus asambleas. Ojos humanos los han mirado, oídos humanos han escuchado sus llamamientos, labios humanos se han opuesto a sus indicaciones y han puesto en ridículo sus consejos, y hasta manos humanas los han maltratado en las salas de consejo y en las cortes de justicia. Estos mensajeros celestiales han revelado sus grandes conocimientos de la historia y de la humanidad y han mostrado ser más capaces de defender la causa de los oprimidos que los abogados más hábiles y más elocuentes. Han frustrado propósitos y atajado males que habrían atrasado en gran manera la obra de Dios y habrían causado grandes padecimientos a su pueblo. En la hora de peligro y angustia, asienta campamento el ángel de Jehová en derredor de los que le temen y los defiende. Salmos capítulo 34 y versículo 7. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su rey, así como se le pregunta al guarda, ¿qué hay de la noche? Se oye la respuesta terminante, la mañana viene y también la noche. La luz dora las nubes que están sobre las cumbres de los montes. Pronto se revelará su gloria, el sol de justicia está por salir. La mañana y la noche se entrelazan, la mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los inicuos. Como el pueblo militante de Dios dirige con empeño sus oraciones a Dios, el velo que los separa del mundo invisible parece casi estar descorrido. Los cielos se encienden con la aurora del día eterno y cual melodía de cánticos angélicos llegan a sus oídos las palabras: manteneos firmes en vuestra fidelidad. La ayuda está por venir. Cristo, el vencedor todopoderoso, ofrece a sus cansados soldados una corona de gloria inmortal. Y su voz se deja oír por las puertas entornadas. He aquí que estoy con vosotros, no temáis nada. Conozco todas vuestras penas, he cargado con vuestros dolores. No estáis lidiando contra enemigos desconocidos. He librado la batalla a favor vuestro, y en mi nombre sois más que vencedores. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino del cielo quedó consagrado por las huellas de sus pies. Cada espina que hiere nuestros pies hirió también los suyos. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros tenga que cargar. El Señor permite los conflictos a fin de preparar el alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que la envuelve. Los rescatados de Jehová se volverán y vendrán a Sión con canciones, y regocijo eterno estará sobre sus cabezas. Alegría y regocijo alcanzarán y huirán el dolor y el gemido,
Yo soy el que os consuela. ¿Quién eres tú para que temas del hombre que ha de morir? Y del hijo de Adán que debe reputarse como hierba? Y te olvidas de Jehová, tu Hacedor, y te aterras continuamente todos los días a causa de la furia del opresor, cuando se apresta para destruir. ¿En dónde pues está ahora la furia del opresor? El preso agobiado bajo las cadenas será presto soltado, y no morirá en la mazmorra, y no faltará su pan, porque yo soy Jehová tu Dios, el que aterra el mar, de modo que se ponen en consternación sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre, y yo he puesto mis palabras en tu boca, siervo mío, y en la sombra de mi mano te he escondido. Isaías capítulo 51, versículo 11 y 16. Por tanto, oye esto, oh afligida, embriagada también, mas no con vino. Así dice Jehová, el Señor tuyo, y tu Dios que defiende la causa de su pueblo. Y aquí que he quitado de tu mano la copa de vértigo, la honda y anchurosa copa de mi ardiente ira. Tú no la volverás más a beber, sino que yo la pondré en manos de los que te afligen, los cuales han dicho a tu alma, póstrate para que nosotros pasemos por encima. Y en efecto tú has puesto tu cuerpo como el suelo y como la calle para los que pasaban por encima. Isaías capítulo 51, versículo 21 al 23. El ojo de Dios, al mirar a través de las edades, se fija en la crisis a que tendrá que hacer frente su pueblo cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Como los desterrados cautivos temerán morir de hambre o por la violencia, pero el Dios Santo que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas manifestará su gran poder, libertándolos de su cautiverio. Ellos me serán un tesoro especial, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo preparo, y me compadeceré de ellos, como un hombre se compadece de su mismo hijo que le sirve. Malaquías capítulo 3, versículo 17. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, ¿no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios? Su fidelidad no sería ya un testimonio, convencer a otros de la verdad. Pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia, hasta no dejarse oír más estos. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. El salmista dice, me esconderá en su pabellón en el día de calamidad, me encubrirá en lo recóndito de su tabernáculo. Salmos capítulo 27, versículo 5. Cristo ha dicho, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas sobre ti, escóndete por un corto momento, hasta que pase la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21. Gloriosa será la liberación de los que lo han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos
en el libro de la vida.